Buenos días, hermanos. Bienvenidos a los que nos están visitando por primera vez y los que somos de casa, los que somos parte de la iglesia Vida Nueva Monterrico, bienvenidos como siempre a la casa de Dios. Bien, la semana pasada hemos terminado una serie y esta serie ha sido basada en el libro de Filipenses, ¿verdad? Hemos visto la actitud que debemos tener los creyentes, los hijos de Dios, y de esta manera podemos disfrutar de la vida con una mejor actitud, ¿no? Podemos tener gozo y luego también cómo poder mantenerlo. Una cosa es tenerlo y luego cómo poder mantenerlo. Eso estuvimos viendo en esta serie que por 3 semanas nos acompañó y hemos sacado principios para nuestra vida, que como vemos en el libro de Santiago somos bendecidos si nosotros lo practicamos, ¿no? No solamente saberlo, sino la bendición está cuando nosotros somos hacedores de todo lo que sabemos. Esta mañana quisiera que veamos en el libro de Ageo. Es un libro bien corto, solamente tiene 2 capítulos, está en el Antiguo Testamento, casi ya terminar el Antiguo Testamento, es uno de los llamados profetas menores, escribió un libro corto nada más que contiene 2 capítulos, y esta mañana vamos a ver el capítulo 1 de este libro de Ageo. Y yo quisiera que consideremos las enseñanzas que en el libro de Ageo encontramos, y muy pertinente en nuestros días es porque estamos avanzando ya en el transcurso del año, estamos por terminar ya los 4 primeros meses del año. ¿Y cómo vamos con respecto a las metas que nos hemos trazado en este año? Seguramente nos trazamos muchas metas en el aspecto material, en el aspecto profesional, en el aspecto académico, laboral, en fin, pero también nos hemos trazado metas en el aspecto espiritual, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos? ¿Estamos avanzando en esas metas o nos hemos estancado? Hay un enemigo de las prioridades. ¿Cuál es? Las urgencias, las cosas urgentes nos hacen perder a veces la perspectiva, y lo urgente nos hace perder la perspectiva de lo importante o de lo que es prioritario. Entonces, en esta mañana, en el libro de Ageo, nosotros vamos a aprender acerca de las prioridades correctas en nuestra vida. ¿Realmente tenemos prioridades correctas en nuestra vida? Ahorita, ¿estamos teniendo prioridades correctas? Porque una cosa es pensar que tenemos prioridades correctas, pero otra cosa es estar viviendo con prioridades correctas, ¿verdad? Es muy distinto. Ahora, el punto importante es, ¿estamos viviendo con prioridades correctas en nuestra vida? Quisiera tal vez empezar definiendo qué son prioridades, ¿no? Tal vez no podemos avanzar más allá si es que no sabemos qué son prioridades. El diccionario lo define de una manera bien sencilla. Dice, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Dice también, cosa que es más importante que otra o tiene ventaja sobre ella. Entonces, algo que es más importante que otra. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros creemos que es importantísimo tener una vida de oración constante todos los días? Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida de oración constante todos los días? No solamente desayuno, almuerzo y comida, sino a levantarnos por la mañana, poniendo nuestro día en las manos de Dios, buscando su dirección, al acostarnos por la tarde, y en cualquier momento, en las diferentes circunstancias del día, estamos ahí manteniéndonos en oración. Si así lo estamos haciendo, entonces realmente lo que consideramos en nuestros pensamientos importante refleja en nuestras actitudes y actividades que sí es importante. Quisiera compartirles parte de un discurso que dio el señor Brian Dyson. Brian Dyson fue el presidente, también conocido ahora como CEO, ¿no? El presidente de la Coca-Cola. Y su discurso de despedida cuando él dejó el cargo fue corto. Y esta es una parte de este discurso. Él dijo así: imagina la vida como un juego en el que estás haciendo malabares con 5 pelotas en el aire. Estas son tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas estas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras 4 pelotas, es decir, familia, amigos, salud, espíritu, son frágiles, como de cristal. Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Debes entender esto, apreciar y esforzarte por conseguir y buscar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo,
crece en tu vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno. Interesante, ¿no? Interesante, un discurso tal vez de despedida que pudo haber sido bien extenso, se resumió en algo bien corto, pero algo bien contundente. Hay muchas cosas, muchas áreas que cada uno de nosotros en nuestra vida manejamos. Tenemos el trabajo, tenemos los amigos, las diversiones, el deporte, en fin, varias cosas. Y también la vida espiritual. Pero muchas veces por este ajetreo en el mundo en que vivimos se trastocan los valores, se trastocan las prioridades y realmente no están ocupando el lugar importante que merecen tener cada uno de ellos. Y la vida espiritual es importante, es importante para cada uno de nosotros. Hay que vivir entonces con prioridades correctas. Ahora, para ponernos un poquito dentro del contexto en el que se escribe el libro de Ageo, el pueblo de Israel había desobedecido a Dios en indicaciones que Dios había dado de dejar reposar la tierra cada cierto tiempo, lo cual iba a ser beneficioso para ellos, pero no lo hicieron. Estuvieron sembrando y sembrando, cosechando y así constantemente. No habían dejado reposar la tierra. Entonces, por la cantidad de años que no dejaron reposar la tierra, ellos estuvieron cautivos. Vinieron los babilonios y llevaron cautivos al reino del sur, exactamente a Judá. Y estuvieron ahí cautivos por 70 años. Después de este periodo, hay un primer grupo que sale con Zorobabel como gobernador y con Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote. Ellos dos estaban liderando a este primer grupo que regresa de la esclavitud en Babilonia hacia el pueblo de Israel, hacia el territorio de Israel, exactamente hacia Jerusalén. Y regresan y empiezan a reconstruir la ciudad. Este libro de Ageo va en relación con el libro de Esdras en cuanto a tiempo, cronológicamente, están ahí interrelacionados. Y en los primeros 4 capítulos. Y la exhortación de Ageo se realiza exactamente porque el pueblo de Israel había estado dedicando tiempo y esfuerzo para levantar sus casas, porque como había regresado a la esclavitud, la ciudad estaba destruida, los muros, las casas, el templo, estaba destruido, estaba en ruinas. Entonces ellos regresaron y estaban restaurando sus casas, estaban restaurando la ciudad en sí. Pero, ¿y qué pasaba de la casa de Dios? ¿Qué pasaba del templo de Dios? Estaban realmente dedicándole el mismo empeño, la misma dedicación, el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, invirtiendo los mismos recursos que destinaban para su propia casa. La verdad que no era así. Entonces ellos tenían 2 obstáculos. Uno, obstáculos de parte de algunos vecinos alrededor que estaban haciendo oposición para que el pueblo de Israel estuviera restaurando la ciudad, ¿no? Pero la segunda oposición o el segundo problema, obstáculo que ellos estaban enfrentando era el desinterés, la desidia, el menosprecio por la casa de Dios. Entonces Dios levanta a Ageo como profeta suyo, y le da un mensaje de exhortación al pueblo de Israel. Le da un mensaje de represión al pueblo de Israel para que examinen lo que ellos estaban haciendo, para que examinen sus corazones y tomen decisiones para ordenar sus vidas. Aproximadamente esto sucede en el año 520 antes de Cristo. Entonces, cuando el pueblo de Israel, exhortados por Ageo, reciben el mensaje de parte de Dios, ellos ordenan sus vidas, ordenan sus prioridades, y ahora sí tienen prioridades correctas. Entonces, ¿cuáles son los pasos que el pueblo de Israel siguió para que ellos puedan ordenar sus vidas con prioridades correctas? Si nosotros vemos en el capítulo 1 los pasos que el pueblo de Israel siguió, podemos tomar como una muestra para nosotros, como un ejemplo para nosotros, seguir los mismos pasos para que nosotros también observemos si estamos teniendo las prioridades ahora correctas en nuestras vidas, y si estamos agradando a Dios ahora con esas prioridades o lo estamos ofendiendo. Entonces vamos a ver este libro de Ageo, el capítulo 1. Va a salir en la pantalla la proyección de los textos bíblicos para aquellos que en esta mañana nos estén visitando y no tengan una Biblia también. Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice,
no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Ahora, nos está dando un poco el contexto en el cual se escribe al comienzo, ¿verdad? Nos dice, era el año segundo del gobierno del rey Darío. Acuérdense, hemos dicho que estaba el pueblo como cautivo en Babilonia. Ya había pasado el gobierno de Ciro, de Cambises, y ahora estaba en el gobierno de Darío. Y entonces regresa este remanente con Zorobabel y con Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel el gobernador. Y el mensaje, si nos percatamos en estos versículos que hemos leído, la exhortación, el mensaje primero va dirigido hacia ellos dos como líderes, hacia ellos dos como personas que estaban guiando al pueblo de Israel, y hay una gran responsabilidad en el liderazgo entonces, ¿verdad? Estaba dirigiéndose a ellos dos, y lo que les dice es, este pueblo, dice, o sea, no solamente era la actitud que estaba teniendo, digamos, Josué y Zorobabel. Es más, no sabemos si ellos también estaban teniendo esa actitud, o era el pueblo que estaba teniendo esa actitud, y Zorobabel y Josué estaban luchando, digamos, o esforzándose más para guiar al pueblo a tener las decisiones correctas en su vida. El punto es que les dice en este versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, ¿qué estaban queriendo decir ellos con esto? No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, había un tiempo y este no era el tiempo. ¿Y por qué no era el tiempo? ¿No había acaso materiales de construcción para que la casa de Jehová sea reedificada? ¿No había energía, no había recursos humanos para que personas se involucren en participar en la restauración de la casa de Dios? ¿Ese era realmente el motivo? No. El motivo era que el pueblo de Israel no tenía interés en que la casa de Dios sea restaurada. La casa de Dios, el templo, también había sido derruido y necesitaba ser restaurado. Los judíos ofrecían su adoración a Dios en el templo, ¿verdad? Se juntaban, ahí tenían sus cánticos, ahí ofrecían sus sacrificios también, ahí se meditaba en la palabra de Dios, y ellos no estaban teniendo entonces un tiempo de adoración. Ese era el problema. El problema no estaba en que ellos decían, no es importante. El problema estaba en que ellos decían, no, todavía no es tiempo. Ahora no es tiempo, más adelante tal vez, pero en estos momentos todavía. Ahora, nosotros no tenemos un templo que reconstruir ahorita. Por la gracia de Dios, el templo que Dios nos ha dado es un templo bonito, es un templo grande, está en buenas condiciones. Nosotros no tenemos que reconstruir el templo. Pero si examinamos nuestras vidas de adoración a Dios, si examinamos nuestras vidas de devoción a Dios, tal vez estamos en las mismas condiciones que se encontraba el pueblo de Israel. Estamos diciendo, ok, sí, yo creo que es importante el templo, pero no es tiempo para reconstruirlo. Sí, yo creo que es importante leer la Biblia, pero ahora no tengo tiempo para leerla. Yo creo que es importante tener una vida de oración, y los hombres de Dios lo tuvieron, Abraham, Daniel, Elías, etcétera, lo tuvieron. Creo que es importante para tener victoria sobre el pecado, para tener fortaleza de parte de Dios para mi vida, para tener direcciones y tomar buenas decisiones en mi vida. Creo que es importante, creo que de ahí viene el poder, el recurso que Dios me da para tener una vida victoriosa. Pero no es el momento, hay otras cosas que son más importantes. Y tal vez nosotros nos levantamos temprano, pero ni siquiera tenemos un tiempo de oración, poniendo nuestros días en la mano de Dios y agradeciéndole también por el descanso que nos pudo dar en la noche, buscando su protección para nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos, nosotros mismos en este día que tenemos, que nos dé la sabiduría para las decisiones que tengamos que tomar. Y pensamos que sí, es importante, pero no es el momento, y empezamos a postergar, y en esa postergación nos llega la noche y no hemos leído la Biblia, y nos ganó el sueño y nos acostamos y terminó el día sin que hayamos leído la Biblia. Entonces estamos pensando de que es importante, pero en la práctica no estamos viviendo como realmente es importante. Entonces las prioridades no tienen que ver con el orden mental que nosotros pongamos y digamos, esto va en este lugar, en este y en este, sino que tiene que ver con lo que nosotros hacemos realmente. Recuerda, hemos dicho que hay dos cosas, no son teológicas, pero que en la práctica demuestran nuestras prioridades. ¿Se acuerdan cuáles son?
nuestra agenda, porque eso determina cuánto tiempo pasamos en las cosas que hacemos durante el día. Y la segunda, nuestra billetera, ¿no es cierto? Nuestro presupuesto que nosotros hacemos. Eso determina también cuánto invertimos y en qué invertimos. Invertimos solamente en diferentes cosas, pero no invertimos en comprarme una Biblia, en tener algunos libros de estudio bíblico que me van a ayudar a enriquecerme espiritualmente. Invertimos en las cosas de Dios, en la obra misionera, en ofrendas para la obra misionera. Entonces, tanto nuestra agenda como nuestro presupuesto, o nuestra billetera, o nuestra chequera, como queramos decirlo, va a reflejar realmente lo que es importante para nosotros, lo que nosotros consideramos importante. Venimos nosotros los días miércoles al estudio bíblico. ¿Consideramos que es importante tener un estudio de la palabra de Dios? Sí. La pregunta ahora es, ¿y venimos nosotros al estudio bíblico? ¿Venimos nosotros al tiempo de oración y estudio bíblico los días miércoles por la noche? ¿O solamente creemos que es importante? Pero si podemos, yo sé que hay personas que no pueden venir porque en ese horario están trabajando algunos o están estudiando otros, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que sí pueden venir? Entonces se llega a dar una incongruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿verdad? Creemos que es importante el tiempo de oración y tener a nosotros y nuestros hijos o hermanos un tiempo en el que en una clase, en un grupo de nuestra edad, podamos aprender más de la palabra de Dios, lo que es la escuela dominical. ¿Creemos que es importante? Yo creo que sí, creemos que es importante. Y hemos visto, Dios instruyó al pueblo de Israel que aprenda la palabra de Dios y lo dejó como una responsabilidad de los padres para las siguientes generaciones, ¿no? Los hijos y hasta los nietos. Y creemos que es importante, pero vayamos entonces a esta introspección y evaluación. ¿Venimos al tiempo de oración los domingos por la mañana? ¿Temprano por la mañana? Ni tan temprano, ¿no? 9:30 de la mañana. ¿Venimos al tiempo de la escuela dominical? ¿O consideramos que es importante? Pero a la hora de demostrar realmente la importancia que tiene, nos damos cuenta que no lo es. Y entonces eso es menospreciar. Tal vez cuando hablábamos y puse este primer punto que tenemos que considerar si estamos menospreciando las cosas de Dios, estaba alguno pensando tal vez que teníamos con una actitud despectiva a las cosas de Dios. No, yo no me estaba refiriendo a eso. Estaba hablando, pensando y hablando acerca del desdén, la desidia que muchos de nosotros tenemos por las cosas de Dios, que las consideramos importantes, pero que realmente no las mostramos como importantes en nuestras vidas. Y el menospreciar tiene que ver, como su nombre lo dice, darle menos precio, darle menor valor. Y a veces nos pasamos más tiempo en el Facebook que leyendo la palabra de Dios. Nos pasamos más tiempo leyendo una revista o leyendo un periódico, conversando con los amigos, que leyendo la palabra de Dios u orando, ¿verdad? Entonces, una vez más, nuestras acciones van a reflejar lo que nosotros tengamos en nuestra mente como pensamiento. ¿Qué impide que nosotros vengamos a las 9:30, por ejemplo, para el tiempo de oración, 10:15 para el tiempo de escuela dominical? ¿Congestión? Yo sé que entre semana la congestión es terrible, ¿verdad? Salimos de la casa al trabajo a las 6, 6:30 y esas son horas puntas, es terrible. Pero gracias a Dios que los domingos no hay hora punta, no hay una congestión terrible que nos impida llegar a tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos más temprano, acostarnos más temprano. A veces tenemos tiempo para amanecernos viendo una película y nos quedamos hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? Y al día siguiente estamos agotados, estamos cansados. Eso también indica las prioridades que nosotros tenemos. Que si yo sé que mañana tengo que levantarme más temprano, me acostaré también el día anterior más temprano. Entonces, es la desidia, era la desidia o el menosprecio de parte del pueblo de Israel que el templo de Dios no había sido reconstruido. Y es nuestra desidia, es tu desidia, lo que hace que muchas veces la tarea que Dios te dio, por la cual te creó, por la cual te salvó y te formó con los dones y talentos que te dio, se quede inconclusa, no se realiza. Porque simplemente cuando nosotros tenemos que ejecutar nuestras prioridades, estas no van en relación pensamiento con acción. Primero, entonces, deja la desidia, deja el menosprecio por las cosas de Dios. Segundo, escucha el llamado de atención de parte de Dios. Capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas,
y esta casa está desierta. Ahora, esta es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuál es la función de las preguntas retóricas? Las preguntas retóricas no buscan exactamente una respuesta a quien se dirige. Las preguntas retóricas realmente lo que están haciéndonos es un llamado de atención. Nos están convocando a la reflexión, que pensemos realmente en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando. Y entonces Dios se dirige al pueblo con una pregunta retórica y dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, se recalca, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es: revisa tus prioridades. O sea, es tiempo sí para que ustedes estén con sus casas artesonadas. Eso quiere decir que el pueblo no se encontraba en una mala condición económica, porque sus casas así habían sido edificadas y no estaban en una condición de choza o de enramada, en una condición simple. Estaban artesonadas, es decir, habían sido terminadas de construir y estaban bien, con buenos detalles ahí. Estaban con artesonado. Pero ¿cómo estaba la casa de Dios? El pueblo de Dios realmente había descuidado la casa de Dios. Ellos habían pensado tener más tiempo y más dinero para sus propios recursos. Y eso había sido el motivo que les llevó a primero construir lo suyo, pero dejar de levantar la casa de Dios. Y decir, sí, esto está bien, pero esto está bien para después. Entonces, cuando eso nosotros lo llevamos a nuestra vida y podemos decirnos, estamos nosotros considerando los tiempos que ocupamos para las acciones que desarrollamos de una manera correcta. A veces podemos decir: no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para asistir, pero a veces en el mismo tiempo estamos nosotros saliendo de paseo, estamos yéndonos al cine, estamos yéndonos al restaurante. En ese tiempo, en el que es un tiempo donde hay un estudio bíblico, hay un tiempo de oración, o esta reunión de damas, o la reunión de jóvenes, etcétera, etcétera. Y realmente sí podemos, sino que el tiempo lo hemos destinado para otra cosa. Otra vez, ¿qué refleja eso? Prioridades, ¿verdad? Orden de prioridades en nuestra vida. Entonces, Dios está llamando al pueblo a una reflexión. Dios está llamando al pueblo la atención. Les está diciendo: es importante que ustedes reedifiquen mi templo, mi casa. Y Dios nos está diciendo: es importante que consideres cómo estás distribuyendo tu tiempo. ¿Estás teniendo tiempo cada día en tu casa para leer la Biblia? ¿Estás teniendo tiempo cada día en tu casa para orar? ¿Estás teniendo tiempo y estás separando el tiempo y lo estás destinando efectivamente para congregarte en la casa de Dios en los momentos que hay reuniones, o no lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué? Es el mismo motivo que en el caso del pueblo de Israel: la desidia, la consideración de que esto es menos importante y lo otro es más importante. Tal vez allí piensas tú que vas a establecer contactos para el negocio, contactos de nuevas amistades, se amplía tu mundo social. No sé cuáles serán las consideraciones que tengan, pero definitivamente que has evaluado, has hecho una evaluación y has considerado que hacer lo otro es más importante que lo otro. Y por eso es que no se está destinando el tiempo para la lectura de la Biblia, para la oración, para congregarse o para servir a Dios o para testificar, que son cosas de nuestra vida espiritual, cosas que nosotros tenemos que considerar y tener en primer lugar en nuestra vida también. Entonces, ¿es esa tu situación? ¿Es esa tu condición? Yo no sé, la verdad. Yo no soy Dios y yo no sé el pensamiento de cada uno de ustedes. Yo conozco el tiempo de algunos de ustedes, su horario de trabajo, su tiempo de estudios, etcétera, pero yo no conozco en detalle cada uno de ustedes. Pero tú sí lo sabes. Y aparte de ti lo sabe también el Espíritu Santo. ¿Es esa tu situación? Si es esa tu situación, lo primero que el pueblo de Israel tenía que hacer es dejar el desdén. Lo primero que tienes que hacer es dejar el desdén, la desidia, el menosprecio. Y segundo, escuchar el llamado de atención que Dios está haciendo para reflexionar realmente si estamos o no estamos haciendo lo correcto. Tercer paso, ¿en qué reflexionar? Reflexionar en las cosas que estamos haciendo y hacer una evaluación de nuestras prioridades. Versículos 5 y 6 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal
recibe su jornal en saco roto. Interesante, ¿qué está diciendo Dios? Meditad. Dios nos está llevando, nos dice, piensa en lo que estás haciendo, reflexiona. ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos un alto en nuestras vidas para hacer una reflexión en qué es lo que estamos haciendo? Poco, ¿verdad? Nos imbuimos y nos dejamos llevar por el conjunto de actividades y cosas que tenemos que hacer. Muchas veces se dice la vida en el campo es una vida un poco más tranquila, ¿no? Pero la vida en la ciudad, en la capital y en la ciudad es una vida mucho más ajetreada. Nos levantamos temprano a las 5:30, nos paseamos, tomamos desayuno y salimos a trabajar. Y a veces estamos de regreso tarde por la noche. Pero ¿estamos destinando los tiempos para aquellas cosas que consideramos importantes? ¿O estamos dejando que lo urgente nos robe lo importante? Y cuando dejamos que lo urgente nos robe lo importante, entonces no alcanzamos nuestras metas. Estamos queriendo y queriendo y nunca consiguiendo. Porque nosotros no hemos establecido metas. No hemos establecido prioridades, lo más importante. Y entonces no estamos delegando en esas cosas que tal vez son urgentes, pero que no es importante. Y nos estamos dejando robar el tiempo y nos estamos dejando robar las prioridades. Pero la decisión está en nosotros. Entonces Dios dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y luego lleva la reflexión, ¿no? Dice, mira, tantas cosas, tú estás sembrando, pero no cosechas todo lo que quisieras cosechar. Tú comes y no te sacias, bebes y no te quedas satisfecho, te vistes y no te abrigas, no te calientas. No dice que ellos no recibían un jornal, no dice que ellos no tenían un sueldo. Dice, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Como no habían tenido las prioridades correctas, como ellos habían pensado, ok, esto es tiempo todavía, voy a dar tiempo y dinero, mis recursos, para mi casa, no para reconstruir la casa de Dios. Y ese tiempo y esos recursos que ellos no le habían dado a Dios y que debían de haberle dado, justamente en esas cosas ahora ellos estaban siendo afectados. Y su tiempo y la cosecha que ellos esperaban recibir, no la estaban recibiendo como debieran haberla recibido, si es que ellos hubieran estado buscando a Dios. Versículos 9 al 11 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Esta palabra desierta también se traduce en ruinas. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ahora, es interesante notar que el versículo 9 nos dice Dios, por cuanto mi casa está desierta. Esta palabra desierta, como dije, también se traduce en ruinas. Esta palabra es muy parecida en hebreo con la del versículo 11 que dice, y llamé la sequía. Sequía y ruinas. Es una palabra muy parecida ahí en sus raíces en hebreo, que es el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Y es que el pueblo de Israel consideraba que si no había lluvias, entonces no había prosperidad, ¿verdad? Porque no había cosechas. Entonces ellos se encontraban mal. Y no solamente se encontraban mal financieramente, económicamente, sino que se encontraban mal espiritualmente también. La falta de fruto, el malestar financiero, el malestar económico en que el pueblo de Israel se encontraba, estaba en relación directa con el descuido que ellos habían tenido de la casa de Dios. Era consecuencia directa del descuido que ellos habían tenido de su vida espiritual. A veces cuando nos fijamos un poco en la inflación, no notamos a veces que hay un origen espiritual detrás de todo ello, ¿verdad? Lamentablemente, por ejemplo, el pueblo de Haití, ¿se acuerdan ustedes cuál es la condición en la que está el pueblo de Haití? Pero el pueblo de Haití también no tiene una vida de devoción o que están buscando a Dios. Tienen mucho de macumba, tienen mucho de espiritismo y brujería detrás de ello. Y detrás de las situaciones económicas adversas también hay un origen espiritual muchas veces. Y este era el caso del pueblo de Israel. Ahora, ustedes se acuerdan, Malaquías 3, 10 y 11. La semana pasada hicimos mención de ello. ¿Por qué el pueblo de Israel se encontraba mal?
¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para que mejore su situación? El pueblo de Israel no había sido generoso en darle a Dios sus diezmos y sus ofrendas, ¿se acuerdan? Y entonces Dios les dice, trae todos los diezmos al alfolí, al granero, en la casa de Dios, y hay alimento en mi casa. Y entonces dice Dios, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y el versículo 11, ¿qué dice? Y yo reprenderé al devorador, ¿verdad? Entonces la mala situación económica en la que se encontraba también ahí el pueblo de Israel estaba en relación directa a que le estaban defraudando, le estaban robando a Dios, y son las palabras que Dios utiliza ahí en cuanto a sus diezmos y ofrendas que debían de haberle dado al Señor. Y entonces por eso estaban mal, y si ellos arreglaban eso, entonces Dios dice, yo reprenderé al devorador, y entonces ustedes tendrán la bendición que desean tener. Y esta era la misma situación ahora en la que se encontraba el pueblo en estos momentos. Se habían descuidado de su comunión con Dios, de su adoración a Dios, y estaban pasando por una mala situación económica, y estaban pasando por un malestar en el pueblo. Ahora, eso mismo no solamente queda en el pasado, eso mismo se vive ahora en nuestros tiempos también. Y cuando nosotros somos desobedientes a Dios en eso, vamos a cosechar las consecuencias de lo mismo. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada, el alma generosa, esa será prosperada. Eso es lo que dice el texto bíblico, no lo estoy inventando yo, eso vimos la semana pasada. Dios dice que Él va a bendecir a aquel que también está siendo de bendición para otros. Entonces, en este caso, el pueblo había descuidado a Dios. La pobreza familiar, vamos a decir, que ellos pensaban evitar, dejando el tiempo que Dios se merecía y los recursos que se necesitaban para reedificar la casa de Dios, ahora ellos estaban teniendo esa pobreza espiritual y esa pobreza material también. Justamente con lo mismo que ellos habían dejado de dar para tener más, ahora más bien estaban teniendo menos, porque ellos no le habían sido fieles a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está llamando a la reflexión, meditar, nos dice ahí, y tenemos que evaluar. Y es una evaluación que el pueblo de Israel tenía que hacer. Ok, estaban en un desenfreno, estaban sembrando, pero no cosechaban, se abrigaban, pero no se calentaban con la ropa con la que se ponían, y esto era consecuencia directa del descuido de las cosas de Dios. ¿Cómo está tu vida? Si tú haces una evaluación ahora mismo, si tú meditas y haces una evaluación, tú encuentras que hay cosas que tú tienes que corregir, tú encuentras que hay cosas que realmente no están bien. Y si te encuentras en una situación económica de malestar, o tal vez en otra área, ¿no? en problemas interpersonales, o en problemas laborales, etc., estos son consecuencia directa de haber descuidado tu comunión con Dios, de no haber buscado la dirección de Dios para tomar buenas decisiones en tu trabajo, para tomar buenas decisiones en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones con tus hijos. Y la situación en la que te encuentras ahora no es otra sino las consecuencias de no haber buscado a Dios en cada momento en el que debiste de haberle buscado. Esa fue la situación del pueblo de Israel, y esa puede ser tu situación también. Haciendo una evaluación, tú puedes llegar a la conclusión si esa es o no tu situación. Cuarto paso, el pueblo de Israel tenía que reflexionar y hacer una evaluación, y Dios nuevamente llama a una reflexión y le dice al pueblo, ahora que tú has evaluado, tú tienes que hacer correcciones. Versículos 7 y 8 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Otra vez Dios está llamando a la reflexión, meditad sobre vuestros caminos, y luego pasa Dios mismo a dar los pasos que el pueblo tenía que tomar para tener las prioridades correctas, para hacer lo que tenían que hacer como un deber, y era lo correcto hacer. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y qué bueno, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos que siempre que Dios nos dice, por ejemplo, no hagas aquello porque está mal, luego nos dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo correcto. ¿Se acuerdan? Ese principio que hemos visto de quita y pon. Quita esto, y no nos dice, bueno, ahora ve qué es lo que tienes que hacer. No, pon esto. Inmediatamente en el texto bíblico, ahí viene a continuación siempre la enseñanza. No hagas esto, pero haz esto. Versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo,
la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo tuvieron que meditar. Dios les pidió que hagan eso exactamente, meditar sobre vuestros caminos, y luego que ellos meditaron, ellos tenían que tomar una decisión. ¿Cierto, no? Porque toda evaluación que una persona hace no tiene sentido si simplemente examina, llega a ciertas conclusiones, ¿no? Como cuando se hacen las auditorías, y ya está, se tiene la auditoría y luego se la guarda, se la archiva. Se perdió tiempo, se perdió dinero pagando a los auditores, y si no se siguen las indicaciones para hacer las correcciones, no sirve de nada. Más bien lleva a una mayor responsabilidad personal, porque sabiendo dónde estamos mal, no estamos haciendo nada. Entonces, en este caso, Dios está diciéndole al pueblo: meditad. Ok, esto que estás haciendo no está bien, mira, esto y esto. Y le dice: ahora medita, tienes que corregir. No te quedes simplemente con identificar los puntos que están mal, las fallas, los pecados que has encontrado. Tienes que ir a la acción, tienes que corregir. Y es lo mismo que Dios nos dice ahora. Haz una evaluación en tu vida, y en esa evaluación, lo que tú encuentres que no esté en el orden correcto, no te quedes lamentándote tal vez por el tiempo perdido o por las consecuencias que estás viviendo ahora. Anda a la acción para que de aquí en adelante las cosas mejoren. Entonces, eso ya queda como parte de nuestra responsabilidad. Ahora, Dios mismo le dice al pueblo que tiene que hacer, ¿no? El versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Importante, ¿no? Si nosotros ponemos a Dios en el lugar que debemos ponerle, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué dice el texto? Al final, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Dios. Si nosotros ponemos a Dios en el orden correcto de nuestras vidas, entonces vamos a encontrar la voluntad de Dios, la dirección de Dios para nuestras vidas, y finalmente nosotros vamos a ser bendecidos y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces recuerda los pasos hasta aquí. Primero, deja la desidia, el desdén o el menosprecio. Segundo, reflexiona, haz una evaluación, ¿verdad? Perdón, ese es el tercero. Segundo, escucha el llamado de atención de parte de Dios. Tercero, reflexiona y evalúa. Cuarto, reflexiona y toma las decisiones que tengas que tomar. Ya encontraste que hay cosas que tienes que corregir. Ok, ahora, ¿cómo las vas a corregir? ¿Qué es lo que tienes que poner primero? ¿En qué orden tienes que poner las otras cosas? ¿Qué es lo que vas a hacer para corregir aquello que has encontrado que no está bien? Y como consecuencia, entonces, dice Dios, podemos disfrutar de su presencia al tener las prioridades correctas. Versículo 13 al 15. Dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué podemos ver? Que la obediencia a Dios lleva a la adoración, y la adoración a Dios lleva al servicio a Dios, ¿verdad? Pero primero la obediencia. La obediencia a Dios lleva a una verdadera adoración. Si no, cualquier otra actividad que se dé dentro de la iglesia, por más que sea una actividad de servicio, si no estamos haciéndolo de una manera correcta, va a ser simplemente activismo. No va a ser un acto de adoración a Dios. El servicio es el resultado natural de nuestra adoración a Dios. Si nosotros ponemos el orden correcto, Dios primero, Dios en el centro de nuestra vida, entonces vamos a poder gozar de paz, de su paz en nuestros corazones. Vamos a poder gozar de su dirección para nuestras vidas. Menos cosas que lamentarnos después por malas decisiones que tomamos, por no haber buscado a Dios en oración, por no haber aprendido de sus enseñanzas en la palabra de Dios. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nosotros vamos a ser prosperados también, porque esa es la enseñanza que le está dando al pueblo, ¿verdad? Dios abriría las ventanas de los cielos, derramaría sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. Reedificaban la casa de Dios, estaban en comunión con Dios. No hubiera habido la situación mala que ellos se encontraban económicamente, financieramente, y el pueblo mismo en sí, ¿no? En la situación de malestar emocional en la que ellos se encontraban.
prioridades correctas. Eso era lo que el pueblo tenía que hacer. Ahora, ¿cuáles son las prioridades? ¿O cuál es el orden que tenemos que tener de prioridades en nuestras vidas? A veces, ok, ya tengo que tener prioridades, pero ¿cuál es el orden que tengo que poner? Bueno, en el libro de Efesios, y en Efesios capítulo 5, versículos 18, capítulo 6, los primeros versículos, y el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 16 en adelante, nosotros encontramos el orden que Dios ha establecido para nuestra vida. Efesios 5, 18 al 20, que corresponde con Colosenses 3, 16 y 17, nos dice, primero, lo más importante es nuestra relación con Dios. Lo más importante en tu vida es tu relación con Dios. ¿Qué implica esto? Tu vida de oración, tu vida de lectura de la palabra de Dios, el hecho de que hables de Cristo a otras personas para que ellos también sean salvos, ¿verdad? El hecho que no dejes de congregarte para adorar a Dios con la familia de la fe. Eso implica nuestra relación con Dios. El hecho de que en cada momento de nuestra vida estemos considerando la voluntad de Dios. Eso implica realmente que Dios está en primer lugar. Segundo, Efesios capítulo 5, versículos 21 al 31, con Colosenses 3, 18 al 19. Nuestra relación con el cónyuge. Si eres casado, esto se aplica si es que uno es casado, la relación con el cónyuge, luego de la relación con Dios, es importante. ¿Estamos teniendo una buena relación con nuestro cónyuge? Si no es así, luego nos metemos en problemas, no solamente familiares, sino económicos, de diferente índole. Segundo, en importancia, la relación conyugal. Tercero, la relación con nuestros hijos. Efesios 6, del 1 al 4, Colosenses 3, 20 al 21. Estamos notando, es el mismo texto y está avanzando en los versículos, ¿verdad? Nuestra relación con nuestros hijos. Ahora, no se aplica si es que eres soltero y que no tienes hijos, ¿verdad? Algunos podemos juntar, entonces, para aquellos que tal vez no tienen hijos y son solteros, el punto 2 y 3 en uno solo. Segundo, después de tu relación con Dios, tu familia, ¿no? Y si eres casado, entonces tu relación con tu cónyuge primero y luego tu relación con tus hijos. Algunos dicen, mis hijos son lo más importante que tengo. Bueno, la relación con tu cónyuge es lo más importante. Primero es importante mantener una buena relación con tu cónyuge. A veces los hijos son los que sostienen el matrimonio. No debe serlo, porque cuando los hijos se casan y se van, ¿qué sucede? Se rompe el matrimonio, ¿no? Cuando el nido se queda vacío, después cada uno se va por su lado, porque solamente vivían por los hijos. Debe vivir el uno al otro, porque justamente nos casamos para compartir la vida juntos. Dios hizo una compañera idónea para nosotros, para vivir la vida juntos, alegrías y tristezas, todos los momentos de la vida juntos. Cuarto paso, o cuarto punto de importancia, nuestra relación, nuestros trabajos o estudios, si es que no trabajas. Efesios 6, del 5 al 9, Colosenses 3, 22, hasta el capítulo 4, versículo 1. Si no estás en una etapa de trabajar todavía, tus estudios son importantes. Si ya trabajas o trabajas y estudias, tu trabajo y tus estudios son importantes también y tienes que darle el tiempo y la atención que ello te demanda. Y por último, Efesios 16, del 18 al 20 y Colosenses 4, del 2 al 6, tu ministerio. Ese es un deber de cada cristiano. Ojo, no confundamos el punto 1 con el punto 5. ¿Okay? El punto 4 es nuestro ministerio, la responsabilidad, el gozo que tenemos como cristianos de servir a Dios en diferentes áreas dentro de nuestra iglesia. En la reunión de niños, de adolescentes, de jóvenes, de damas, de matrimonios, en la iglesia, preparando el periódico mural, en la alabanza, en diferentes formas que nosotros podemos servir a Dios. No confundamos eso con el punto número 1, que tiene que ver con nuestro tiempo de oración, de lectura bíblica, de congregarnos, de testificar de Cristo a otras personas, de darle a Dios de lo que Él nos ha dado a través de las ofrendas y los diezmos también. Ese es el orden que nosotros encontramos en la Biblia. Y es un orden que no debemos de trastocarlo, no debemos invertirlo, porque cuando lo invertimos, entonces vamos a sufrir las consecuencias de haber quebrantado ese orden. ¿Okay? Cuando tú cambias el orden que Dios ha puesto para tu vida, entonces tú tienes que asumir las consecuencias de eso también. Dios ha dicho, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por último, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y quiero terminar con este versículo que cuando estuve preparando el mensaje,
fue contundente. Porque el texto que está diciendo, ¿para qué nos ha llamado Dios? ¿Para qué te ha creado Dios? ¿Para qué te ha salvado Dios? Dice el texto, para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado para la comunión con Dios, con Jesucristo nuestro Señor. Entonces estamos teniendo una comunión íntima con Dios. Y Dios nos llamó para eso, Dios me llamó para eso, te llamó para eso te salvó, te formó. ¿Estás teniendo una comunión íntima con Dios? ¿O has dejado que los quehaceres y los afanes de la vida te distraigan de tu comunión con Dios? Y es necesaria una reprensión como la que Dios tuvo que darle. ¿Se acuerdan ahí cuando estuvo con Marta y María? Y le dijo: Marta, afanada y turbada, porque había cambiado ahí el orden. Tenía la oportunidad de escuchar en directo al maestro, no lo estaba haciendo. Y esas otras cosas en ese momento podías hacerlas después. ¿Es esa tu situación? Mira, Dios te ha llamado, dice el texto bíblico, para que tengas una comunión íntima con Él. Entonces, cada día de nuestra vida tenemos que tener esto presente. Cada día de tu vida tienes que tener esto presente. Destinar el tiempo de lectura de la Biblia y meditación en su palabra y tratar de ser fiel en ello. Cuando decimos, no solamente hoy día no lo voy a leer, y rompemos la permanencia en la lectura, ya es más fácil mañana también y pasado también, ¿verdad? Muchos han tomado alguna ayuda como si nada de Biblia, nada de comida. Tim LaHaye, un buen escritor, un pastor también, decía, nos recomendaba este consejo también. Decía, nada de Biblia, nada de comida. Y a veces eso puede ser un estímulo para algunos, para tener su tiempo de lectura en la palabra de Dios. Si tienes que salir temprano a trabajar, levántate un poquito más temprano y ten ese tiempo de oración importantísimo. Te podrías evitar muchos problemas durante el día, cuando tengas la dirección de Dios para tomar sabiamente decisiones. Y Dios te protegería de muchas cosas adversas en el transcurso del día, a los tuyos también. Si temprano por la mañana dedicas un tiempo a buscar el rostro de Dios. No solamente busquemos los bolsillos de Dios para que nos dé y nos dé y nos dé y nos dé. Busquemos el rostro de Dios donde está su boca también, para que nos dé su dirección, sus enseñanzas, sus mandatos. Y nosotros como hijos obedientes, hacerle caso, hagámosle caso en lo que Dios nos está diciendo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. El Señor manda y el siervo obedece. Si Dios es el Señor de tu vida, hay cosas que corregir entonces, porque probablemente ahí en medio del avance de los días y los años hemos ido haciendo un cambio en el orden de prioridades en nuestra vida. Si esa es tu situación, el mensaje de Ageo para el pueblo de Israel tiene una aplicación también para tu vida. La decisión la tienes tú, examina. Pero sabes, a veces tenemos que pedirle a Dios como le pedía el rey David, ¿no? Examíname, oh Dios, y mira mi corazón, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Y por qué le decía el rey David así a Dios? Porque el rey David reconocía que muchas veces nuestra conciencia se cauteriza y trata de excusarse, ¿no? Y trata de echarle la culpa a otros, la responsabilidad a otros, y uno no tiene responsabilidad. Entonces, en la honestidad y transparencia, el rey David le decía a Dios, examíname. Y tú puedes decirle lo mismo a Dios. Dios, examíname. Por favor, alúmbrame, ilumíname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a hacer una introspección de mi vida para encontrar si verdaderamente estoy teniendo las prioridades correctas en mi vida. Y tómate el tiempo para ello. Tómate el tiempo. Tal vez un buen tiempo sea temprano por la mañana, antes de la bulla que puede haber en la casa, ya cuando todos se levantan. O tarde, antes, cuando ya todos se fueron a acostar. Creo que mejor temprano por la mañana, levantarte más temprano por la mañana un poquito, antes de que nosotros se levanten. Será un buen tiempo también para que en oración puedas buscar la dirección de Dios. Y cuando encuentres esas cosas en esa evaluación que tú tienes que cambiar, no te quedes simplemente con el diagnóstico. Anda a la acción. Corrige lo que tengas que corregir. Porque solo entonces podrás disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Y solo entonces tú podrás ser bendecido. Y no solamente tú, sino los tuyos, los que viven contigo también. Dios será exaltado, tú serás bendecido también. Amén. Amén. ¿Te has dado cuenta cómo los novios siempre encuentran un momentito? Por más que estudien y trabajen, por más que estén haciendo una maestría, encuentran un momentito para ver a su novia. Por más lejos que ella viva, encuentran el momentito. Así que decir, no hay tiempo,
es cuestión de prioridades también incorrectas. Sí hay tiempo. El punto es tener las prioridades correctas. Dios nos dio a todos 24 horas. La cosa es saber administrarlas y busca la dirección de Dios para administrarlas. Vamos a ver.